Alejandro Rivas tenía 23 años y los hombros cansados de quien ha vivido más de lo que corresponde a su edad. Estudiaba el último año de la carrera de medicina en una universidad pública, una de esas donde el talento pesa más que el dinero, y donde la constancia se convierte en la única herencia posible. Hijo de una familia de clase media-baja, aprendió desde temprano que los sueños no se sostienen solos y que, para no dejarlos caer, hacía falta sacrificio, silencio y trabajo. Su padre, Julián Rivas, era empleado administrativo en una pequeña empresa de transportes. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos del hogar. Su madre, Teresa Morales, cosía ropa por encargo y hacía milagros con lo poco que entraba a la casa. Alejandro nunca escuchó una queja de ellos, aunque veía en sus ojos el cansancio acumulado. Por eso, desde el primer semestre, decidió trabajar. Había pasado por muchas ocupaciones. Ayudante de cocina en un restaurante donde el vapor quemaba la piel y el ritmo no daba tregua. Empleado de medio tiempo en tiendas de barrio, donde aprendió a sonreír incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Aquella semana, como tantas otras, había aceptado un trabajo distinto: limpiar parabrisas en una esquina de una avenida altamente transitada. No era la primera vez que lo hacía. Tampoco era algo que le gustara. Aún así, cada moneda contaba. Los libros de medicina no eran baratos, el transporte tampoco, y los turnos de prácticas exigían cada vez más tiempo. Esa tarde, Alejandro vestía una camiseta gris, pantalones desgastados y llevaba en la mano un jalador de goma y una botella con agua jabonosa. El semáforo se puso en rojo y los autos comenzaron a detenerse. Observó con rapidez, como lo había aprendido, buscando a quien ofrecer el servicio. Entonces lo vio, un automóvil nuevo, brillante, recién salido de agencia. Las líneas impecables reflejaban el sol de la tarde. Dentro iban dos jóvenes. Él al volante, ella como pasajera. Risas, música alta, despreocupación. Alejandro se acercó con respeto. «Buenas tardes, ¿le limpio el parabrisas?», preguntó, con voz firme y educada. El conductor lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada. «No, gracias», dijo, sin disimular el desdén. «Aléjate, no vayas a rayarlo». La muchacha lo observó con gesto burlón. «Míralo», comentó. «Seguro ni estudió nada y anda aquí estorbando». Alejandro sintió como algo se le apretaba en el pecho. Aún así, mantuvo la compostura. «Está bien, que tengan buena tarde», respondió, dando un paso atrás. «Consíguete un trabajo de verdad», agregó el joven, con una sonrisa cruel. «Para eso están las escuelas, ¿no?». El semáforo cambió a verde. El auto arrancó con fuerza, dejando tras de sí una nube de polvo y risas que se perdieron en la avenida. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. No tuvo tiempo de contestar nada. Y aunque lo hubiera tenido, no lo habría hecho. No por falta de ganas, sino porque había aprendido, a fuerza de experiencias, que no valía la pena discutir con personas totalmente ajenas a la realidad que él estaba viviendo. Respiró hondo. Miró sus manos. Pensó en los libros que debía comprar ese mes. Pensó en su madre, inclinada sobre la máquina de coser. Pensó en su padre, contando monedas en la mesa de la cocina. «No pasa nada», murmuró para sí mismo. «Esto también pasará». El semáforo volvió a cambiar y Alejandro siguió trabajando. Algunos conductores aceptaban el servicio. Otros lo ignoraban. Unos pocos le regalaban una sonrisa. Cada gesto, bueno o malo, se acumulaba como una lección silenciosa. Al caer la noche, guardó sus cosas y tomó el autobús de regreso a casa. Se sentó junto a la ventana, con el cuerpo agotado y la mente llena de pensamientos. Al llegar, su madre lo esperaba con la cena caliente. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó Teresa, sirviéndole un plato sencillo. «Bien, mamá», respondió él, sin entrar en detalles. Julián lo miró con orgullo. «Ya falta poco para que termines»,
dijo. Todo este esfuerzo valdrá la pena. Alejandro asintió. Sabía que ese camino estaba lleno de momentos incómodos, de humillaciones que nadie veía, de batallas silenciosas. Aún así, también sabía algo más, su propósito era más grande que cualquier burla. Esa noche estudió hasta tarde. Repasó diagnósticos, protocolos, nombres que parecían interminables. Antes de dormir, cerró los ojos y pensó en el futuro. No en el reconocimiento, ni en el dinero. Pensó en las vidas que algún día podría salvar. No imaginaba que, años después, aquella esquina, aquel auto brillante y aquellas risas regresarían a su vida de la forma más inesperada. El tiempo no se detuvo para Alejandro Rivas. Al contrario, comenzó a correr con una velocidad que apenas le permitía respirar. El último año de la carrera de medicina fue una prueba constante de resistencia física y emocional. Las jornadas se alargaban hasta la madrugada, los exámenes se encimaban unos con otros y las prácticas clínicas exigían una atención absoluta. Aún así, Alejandro no dejó de trabajar. Seguía ayudando en cocinas cuando podía, cubriendo turnos en tiendas de barrio los fines de semana y aceptando cualquier actividad honesta que le permitiera sostenerse. Dormía poco. Comía rápido. Estudiaba siempre. Su vida se convirtió en una rutina estricta, casi militar, donde cada minuto tenía un propósito. No te exijas tanto, hijo, le decía Teresa algunas noches, al verlo con los ojos rojos de cansancio. Te vas a enfermar. No puedo aflojar ahora, mamá, respondía Alejandro, sin levantar la vista de los apuntes. Ya falta poco. Julián lo observaba en silencio. En su interior, una mezcla de orgullo y preocupación crecía cada día. Sabía que su hijo estaba pagando un precio alto, aunque también comprendía que no había otra forma. El recuerdo de la esquina, del auto brillante y de las risas burlonas, volvió a la mente de Alejandro más de una vez. No como rencor, sino como una marca. Cada vez que se sentía humillado por algún comentario despectivo en el hospital universitario o por el trato distante de ciertos compañeros, esa escena regresaba, recordándole por qué debía seguir adelante. Algún día esto quedará atrás, se decía. Algún día todo tendrá sentido. Finalmente, llegó el día de la graduación. Alejandro sostuvo el título con manos temblorosas. En el auditorio, Teresa lloró sin vergüenza y Julián aplaudió hasta que le dolieron las palmas. No hubo fiesta lujosa ni celebraciones ostentosas. Hubo abrazos sinceros, comida casera y una sensación profunda de victoria compartida. Poco después, Alejandro inició su residencia médica. Fue asignado a la sala de urgencias de la Cruz Roja, un lugar donde la vida y la muerte se enfrentaban a cada segundo. Desde el primer turno, comprendió que todo lo vivido antes había sido apenas un entrenamiento. Las noches eran largas y despiadadas. Llegaban heridos por arma blanca, accidentes domésticos, crisis respiratorias, infartos repentinos. Alejandro aprendió a tomar decisiones rápidas, a controlar el miedo y a mantener la mente fría incluso cuando las manos temblaban por dentro. Doctor Rivas, pase a trauma, le gritó una enfermera una madrugada. Accidente vial, 2 pacientes jóvenes. Alejandro se colocó los guantes mientras caminaba con paso firme hacia el área indicada. El olor a sangre y desinfectante llenaba el ambiente. Al entrar, vio a 2 camillas rodeadas de personal médico. Ambos pacientes presentaban múltiples lesiones. Choque a alta velocidad, informó otro residente. Venían en estado de ebriedad. Alejandro asintió y se acercó primero a la camilla de la joven. Estaba inconsciente, con el rostro cubierto de sangre y el cuerpo inmovilizado. Comenzó a evaluar signos vitales con precisión automática. Presión baja, dijo. Necesitamos estabilizarla ya. Pasó luego al joven. Tenía una fractura evidente y dificultad respiratoria. Alejandro coordinó al equipo con seguridad, dando indicaciones claras, sin titubeos. Las horas siguientes fueron una lucha constante. Circulación, respiración, hemorragias.
Cada decisión contaba. Cada segundo importaba. Cuando finalmente lograron estabilizarlos y llevarlos a observación, Alejandro sintió como el cuerpo le pesaba de golpe. Se apoyó un momento en la pared, respirando profundo. «Buen trabajo, Rivas», le dijo un médico de mayor rango. «Llegaron muy mal». Alejandro asintió, sin sonreír. Para él, aquello no era heroísmo, era responsabilidad. Horas después, cuando los pacientes comenzaron a recuperar la conciencia, la policía llegó a la sala. Los informes confirmaron lo ocurrido: exceso de velocidad, alcohol en la sangre, múltiples cargos. Por seguridad y procedimiento legal, ambos jóvenes fueron esposados a sus camillas. La muchacha abrió los ojos lentamente. Miró alrededor, desorientada, hasta que su vista se cruzó con la figura del médico que revisaba su expediente. Algo en él le resultó inquietantemente familiar. Observó su rostro con más atención. Su expresión seria. Su voz firme al hablar con una enfermera. Entonces lo reconoció. El corazón le dio un vuelco. «No», susurró, apenas audible. «No puede ser». Alejandro levantó la vista al escucharla moverse. «Tranquila», dijo con calma profesional. «Está fuera de peligro. Necesita descansar». Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y sorpresa. En su mente apareció, nítida, la imagen de aquella tarde: el semáforo, el parabrisas, las risas. «Doctor», murmuró. «¿Usted limpiaba vidrios?» Alejandro se quedó inmóvil por un segundo. Luego asintió, sin emoción visible. «Sí», respondió. «Hace algunos años». La joven cerró los ojos, abrumada. A pocos metros, el muchacho comenzó a despertar también, ajeno todavía a lo que estaba a punto de enfrentar. Alejandro no dijo nada más. Se limitó a continuar con su trabajo. Sabía que esa historia aún no había terminado. La sala de urgencias recuperó poco a poco su ritmo habitual. Las luces permanecían encendidas con la misma intensidad impersonal, y el sonido constante de los monitores marcaba el pulso de quienes aún luchaban por mantenerse con vida. Alejandro Rivas revisaba expedientes con atención meticulosa, aunque su mente, sin quererlo, regresaba una y otra vez a la mirada de la joven accidentada. Ella seguía observándolo desde su camilla, con los ojos abiertos, inquietos. Cada movimiento del médico confirmaba lo que ya sabía, no había duda posible. Aquel muchacho de aspecto humilde, al que una vez había juzgado con ligereza y desprecio, era el mismo hombre que ahora le había salvado la vida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, acercándose nuevamente para evaluar sus signos vitales. «Adolorida y avergonzada», respondió ella, con la voz quebrada. Alejandro la miró con atención clínica, sin permitir que las emociones interfirieran. «El dolor es normal. Tienes varias contusiones y una fractura menor. Estarás en observación», explicó con tono sereno. Ella tragó saliva. «Doctor», titubeó. «Mi nombre es Valeria Montes». Alejandro asintió, anotando el nombre en el expediente. «Muy bien, Valeria. Usted no me recuerda, ¿verdad?», preguntó ella, bajando la mirada. Alejandro levantó los ojos lentamente. «Recuerdo muchas cosas de esos años», respondió. «No todas son importantes ahora». Valeria apretó los labios. En la camilla de al lado, el joven comenzó a agitarse. Alejandro se dirigió hacia él con rapidez. «Tranquilo», dijo. «Está en el hospital. Tuviste un accidente». «¿Qué pasó?», preguntó el joven, con voz ronca. «¿Por qué estoy esposado?». «Conducías en estado de ebriedad y a exceso de velocidad», respondió Alejandro, sin dureza. «Hay consecuencias legales». El joven giró la cabeza y vio a Valeria. Luego observó al médico con mayor atención. Su ceño se frunció, intentando recordar.
Espera, murmuró. Tú no eres. Valeria lo interrumpió. Sí, Daniel, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Es él. Alejandro respiró profundo. Mi nombre es Alejandro Rivas, dijo. Soy el médico a cargo esta noche. Daniel lo miró fijamente. El silencio se volvió pesado. Yo, empezó. Nosotros, aquella vez. No es el momento, lo detuvo Alejandro con firmeza. Ahora lo importante es su recuperación. Daniel cerró los ojos, superado por la vergüenza. Minutos después, una pareja de policías se acercó para informarles sobre su situación legal. Alejandro se retiró unos pasos, dándoles espacio. Desde la distancia, observó cómo Valeria comenzaba a llorar en silencio. Daniel apretaba los puños, impotente. Alejandro sintió un nudo en el estómago, aunque no dejó que se notara. Horas más tarde, cuando el turno estaba por terminar, Alejandro regresó a revisar a ambos pacientes. La sala estaba más tranquila. Doctor Rivas, llamó Valeria. Por favor, necesito decirle algo. Alejandro se detuvo. Adelante. Valeria respiró hondo. Aquella tarde, en la esquina, nosotros fuimos crueles, dijo. Nos burlamos de usted sin saber nada de su vida. Hablamos de su apariencia, de su trabajo, y ahora entiendo lo poco que valíamos en ese momento. Daniel asintió con dificultad. No teníamos derecho, agregó. Y si hoy estamos vivos, es por usted. Alejandro los escuchó en silencio. No había enojo en su rostro. Tampoco satisfacción. Cometieron un error, dijo finalmente. Grave. No solo conmigo, sino con ustedes mismos. Valeria rompió en llanto. Lo siento, repitió. De verdad lo siento. Daniel bajó la cabeza. Perdónanos, Alejandro, dijo. Por favor. El médico los observó durante unos segundos que parecieron eternos. En su mente desfilaron imágenes de años difíciles, de jornadas interminables, de miradas como las de ellos en aquella esquina. Aún así, algo más fuerte se impuso. Los perdono, dijo con voz firme. No porque lo merezcan, sino porque cargar con rencor no salva vidas. Valeria levantó la vista, sorprendida. Gracias, susurró. Aprovechen esta segunda oportunidad, continuó Alejandro. No todos la tienen. En ese momento, una enfermera se acercó. Doctor, su turno ha terminado. Alejandro asintió y se preparó para retirarse. Antes de irse, Daniel habló nuevamente. Alejandro, cuando salgamos de aquí, si es que podremos hablar. Alejandro lo miró por última vez. El tiempo dirá, respondió. Primero enfrenten lo que viene. Salió de la sala con el corazón agitado. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo. Alejandro se quitó la bata y se sentó un momento, cerrando los ojos. No sentía triunfo, ni revancha. Sentía algo distinto, una paz extraña. Sin saberlo, aquel perdón sería el inicio de un vínculo inesperado, forjado no en la burla, sino en la responsabilidad compartida y el dolor asumido. Los días posteriores al accidente avanzaron con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se negara a suavizar las consecuencias de aquella noche. Valeria Montes y Daniel Herrera fueron trasladados a un hospital bajo custodia. Tras su recuperación inicial, enfrentaron el proceso legal que los esperaba. Los cargos serán graves. El accidente había dejado víctimas colaterales y daños irreparables. No hubo forma de eludir la responsabilidad. Alejandro Rivas siguió con su residencia en la Cruz Roja. El trabajo no disminuyó. Al contrario, cada turno parecía más exigente que el anterior. Aún así, la imagen de aquellos dos jóvenes no se borraba de su mente. No por compasión desmedida, sino por una sensación de cierre incompleto.
Había algo que lo unía a ellos, una historia compartida que ya no podía ignorar. Un mes después, recibió una solicitud inesperada. Valeria había pedido verlo. Alejandro dudó antes de aceptar. Consultó con el área legal del hospital y se aseguró de que no existiera conflicto alguno. Finalmente, accedió a visitarlos en el reclusorio, acompañado por un trabajador social. El primer encuentro fue tenso. El lugar imponía silencio y respeto. Las rejas, los pasillos largos y el sonido metálico de las puertas cerrándose dejaban claro que ahí no había segundas oportunidades fáciles. Valeria apareció primero. Vestía el uniforme del centro y caminaba con cautela. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por venir», dijo, con la voz temblorosa. «Estoy aquí para escucharlos», respondió Alejandro, con serenidad. Daniel llegó poco después. Había adelgazado. Su mirada era distinta, apagada. «No esperábamos que aceptaras», confesó. Después de todo, seguimos siendo personas», contestó Alejandro. «Eso no cambia». Se sentaron frente a frente, separados por una mesa sencilla. El silencio inicial fue largo, cargado de cosas no dichas. «Cada día pienso en esa esquina», comenzó Valeria. «En lo fácil que fue juzgarte, y en lo caro que nos costó aprender». Daniel asintió. «Aquí adentro, uno tiene demasiado tiempo para pensar», agregó. «Y todo regresa. Las risas, las palabras, el desprecio». Alejandro los escuchaba sin interrumpir. No era juez, ni salvador. Solo un testigo. «Yo también tuve mucho tiempo para pensar», dijo finalmente. «No solo en ustedes. En todos los que pasan por urgencias creyendo que son invencibles». Valeria bajó la mirada. «Alejandro, ¿por qué nos perdonaste?». Él se tomó un momento antes de responder. «Porque entendí algo hace años», dijo. «El resentimiento no construye nada. Yo elegí seguir adelante». Ese día hablaron durante más de una hora. De miedos, de culpas, de sueños rotos. Cuando se despidieron, ninguno de los tres era el mismo. Las visitas se repitieron. Al principio, esporádicas. Luego, más frecuentes. Alejandro llevaba libros, artículos médicos sencillos, historias de la sala de urgencias. Valeria comenzó a interesarse por la lectura. Daniel empezó a hacer ejercicio con disciplina. «Quiero cambiar», decía él. «No puedo borrar lo que hicimos, pero sí decidir quién soy ahora». Alejandro no prometía nada. Solo acompañaba. «El cambio real es silencioso», le decía. «Y constante». Con el paso de los meses, la relación dejó de girar alrededor del pasado. Se convirtió en una amistad sólida, nacida del reconocimiento mutuo. Alejandro los visitaba cuando su agenda se lo permitía. Ellos esperaban esas visitas como un recordatorio de que aún existía humanidad fuera de los muros. Una tarde, Valeria habló con voz firme. «Cuando salga de aquí», dijo, «quiero dedicarme a algo que ayude a otros. No sé cómo, pero lo haré». Daniel asintió. «Yo también», agregó. «No quiero volver a ser el mismo». Alejandro los miró con atención. «Las decisiones verdaderas se prueban con el tiempo», respondió. «Yo estaré aquí mientras lo necesiten». Esa noche, al regresar a casa, Alejandro habló con sus padres. «Estoy visitando a 2 pacientes en el reclusorio», les explicó. «Son parte de mi historia». Teresa lo miró con ternura. «Hijo, tienes un corazón grande», dijo. «Solo cuídalo». Julián asintió en silencio. «Lo importante es que no olvides quién eres», agregó. Alejandro lo sabía. Aquella amistad no lo desviaba de su camino. Lo reforzaba. Con los años, Valeria y Daniel cumplieron su condena. No fue fácil.
Hubo recaídas emocionales, momentos de desesperación. Alejandro estuvo presente, no como héroe, sino como amigo. La esquina del pasado quedó atrás. En su lugar, nació un vínculo improbable, construido entre errores, responsabilidad y perdón. Y aunque aún faltaba tiempo para el reencuentro final, los tres sabían que algo irrompible se había formado entre ellos. Los años pasaron con la discreción de quienes trabajan en silencio. El tiempo no borró lo ocurrido, aunque sí transformó la manera en que cada uno lo llevaba consigo. Valeria Montes y Daniel Herrera cumplieron su condena completa. No hubo atajos ni indulgencias. El proceso fue duro, marcado por la pérdida de la libertad y el peso constante de la culpa. Aún así, no estuvieron solos. Alejandro Rivas continuó su carrera médica con disciplina inquebrantable. Terminó la residencia y fue asignado de manera permanente al área de urgencias. Su nombre comenzó a ser reconocido entre colegas no por exhibicionismo, sino por su capacidad de mantener la calma en los momentos más críticos. Cada visita al reclusorio se convirtió en una conversación sobre el futuro. Alejandro no prometía empleo ni influencias. Ofrecía algo más difícil de sostener: presencia. La vida no les va a deber nada cuando salgan, les decía. Tendrán que construirlo todo desde cero. Valeria escuchaba con atención. Durante su tiempo recluida, se inscribió en programas de apoyo comunitario y talleres de lectura. Daniel, por su parte, concluyó estudios técnicos y se ofreció como voluntario en actividades internas. No quiero volver a mirar a nadie desde arriba, decía él. Ya sé lo que eso cuesta. El día de la liberación llegó sin ceremonias. No hubo aplausos ni discursos. Valeria salió primero, con una pequeña bolsa de pertenencias. Sus pasos eran firmes, aunque el miedo al exterior se notaba en su respiración. Daniel la siguió minutos después. Alejandro los esperaba a unos metros de distancia. No cruzó la línea hasta que ambos estuvieron fuera. Bienvenidos, dijo simplemente. Valeria rompió en llanto. Daniel apretó los dientes, conteniendo la emoción. Gracias por no soltarnos, dijo ella. Incluso cuando no lo merecíamos. Alejandro negó con la cabeza. El merecimiento no es el punto, respondió. Lo que hagan a partir de ahora sí lo es. Los meses siguientes fueron complejos. La reinserción no fue amable. Valeria enfrentó rechazo al buscar trabajo. Daniel recibió miradas de desconfianza en más de una ocasión. Aún así, no retrocedieron. Alejandro los acompañó sin dirigir sus pasos. Los escuchaba, aconsejaba cuando era necesario y, sobre todo, los trataba como iguales. Una tarde, se reunieron en una pequeña cafetería. El ambiente era sencillo. El sonido de las tazas y las conversaciones ajenas les recordó que estaban de nuevo en el mundo. A veces pienso en esa esquina, confesó Valeria. En lo diferente que pudo haber sido todo. Yo también, admitió Daniel. Ese día creí que lo tenía todo. Alejandro bebió un sorbo de café. Las esquinas no definen una vida, dijo. Las decisiones después de ellas, sí. Valeria sonrió, por primera vez sin culpa. Con el tiempo, Valeria comenzó a trabajar en una organización de apoyo a víctimas de accidentes viales. Su historia personal le permitió conectar con otros desde la honestidad. Daniel consiguió empleo en un taller mecánico y, más adelante, se involucró en programas de concientización sobre conducción responsable. Alejandro observaba ese crecimiento con discreción. Nunca los presentó como un ejemplo público. Para él, su transformación era íntima, real. Una noche, después de un turno largo, Alejandro regresó a casa. Encontró a sus padres sentados en la mesa, como tantas veces antes. Hoy salvé a un niño, comentó, quitándose los zapatos. Llegó muy grave. Teresa lo abrazó con fuerza. Siempre supe que valdría la pena, dijo. Julián lo miró con orgullo. No solo eres un buen médico, agregó.
Eres un buen hombre. Alejandro no respondió. Pensó en Valeria. En Daniel. En la esquina de los semáforos. En las monedas contadas y las noches sin dormir. Días después, los tres se reunieron nuevamente. Esta vez, caminaron por una avenida transitada. Los autos se detenían en el semáforo. Un joven limpiavidrios se acercó a ofrecer su servicio. Valeria lo miró con respeto. Daniel bajó la ventana. Gracias, dijo. Adelante. El muchacho sonrió y comenzó a limpiar el parabrisas. Alejandro observó la escena sin decir palabra. Cuando el semáforo cambió, Daniel pagó con generosidad. El auto avanzó. Ninguno habló durante unos segundos. Todo vuelve, dijo Valeria en voz baja. Alejandro asintió. Y todo puede cambiar. La amistad entre ellos no necesitó promesas. Se sostuvo en el tiempo, en la memoria compartida y en la decisión consciente de no repetir los mismos errores. No fue una historia de revancha, ni de superioridad moral. Fue una historia de encuentros humanos. Alejandro siguió salvando vidas. Valeria y Daniel siguieron reconstruyendo las suyas. Y aunque el pasado nunca desapareció, dejó de doler. Porque, al final, lo que permanece no es la burla ni la caída, sino la capacidad de mirar al otro y reconocerlo como igual. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.